Muy buenas, mis queridos estudiantes y mis queridos amigos. En esta ocasión vamos a traer lo que es la estructura de un gráfico estadístico. Dice llamado también diagrama. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escala de medición que permiten la fácil comprensión de información en un conjunto. También vamos a ver una definición de lo que es cartograma. Se llama cartograma o mapa estadístico al gráfico que muestra información cuantitativa sobre una base geográfica. Inmediatamente entonces pasamos a lo que es la estructura y elementos de un gráfico estadístico, que es el objetivo de este video. Todo gráfico estadístico debe tener un código o número, título y cuerpo. Son las tres partes de un gráfico estadístico. Así, los elementos de un gráfico son código o número de gráfico, título, cuerpo. Bueno, dentro del cuerpo está lo que es figura, escala o eje de valores, leyenda, ejes de conceptos, pie. Y el pie del gráfico también está compuesto por notas, llamadas y fuentes. Dentro del código o número del gráfico, esto se refiere al elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Si se presenta más de un gráfico en un capítulo, cada uno debe de incluir el número de capítulo seguido seguido de un punto y el número de gráfico correspondiente. Aquí estamos hablando, si estamos haciendo un trabajo de investigación y vamos a presentar varios gráficos, pues entonces el gráfico debe de tener un número o código. El código, en cuanto a si es por capítulo que estamos trabajando, debe estar en primer lugar lo que es el número del capítulo y luego el número del gráfico. Y es un código que nosotros como estadísticos creamos. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo de lo que es un código, número o código del gráfico. Dice que es el número 5.4, refiriéndonos quizás al capítulo 5 y el gráfico 4. Y debe de tener las informaciones que ya ustedes están mirando ahí. República Dominicana, población que ha sido beneficiada con el programa FASE 2020. En cuanto al título, es la inscripción que se coloca después del número de gráfico cuando el propósito de dar a conocer las variables y su característica contenida en él. El título expresa el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve, evitando la descripción excesiva o la brevedad extrema en la descripción del contenido de la información. El título debe de ser una información precisa y concisa de lo que vamos a hacer, pero no debe de ser ni muy largo ni muy corto. No podemos irnos a los extremos. En cuanto al título, se recomienda que el diseño y determinación de un gráfico se tenga en cuenta 4 preguntas básicas. Esto es fundamental en la parte del título de un gráfico estadístico. Las 4 preguntas fundamentales de un gráfico son dónde, qué, cómo, cuándo. Esas 4 preguntas debe de responder un título de un gráfico estadístico. En el dónde se refiere al lugar al que se corresponde la información. Ejemplo, América Latina, República Dominicana, Estados Unidos. En el qué se refiere al hecho observado o característica principal de que se le quiere mostrar. Ejemplo, la producción de arroz pilado, valor bruto de la producción pesquera. En cuanto al cómo, se refiere a cómo se representa la información, empezando por la leyenda del gráfico, que irán predecidas por la proposición por y continuando con el eje de conceptos, que irán precedidas por preposición según. Ejemplo de leyenda. O sea, estamos hablando de una leyenda. Por área de residencia, por sexo. Ahí estamos hablando de que va a ir precedida por o según. Cuando hablamos de por, estamos refiriéndonos específicamente a qué nos vamos a hablar de la variable. Si estamos hablando de área de residencia o si es por sexo. En el caso de según departamento, según estado civil de la investigación que estemos haciendo. Cuando se refiere al periodo temporal que cubre la información, puede estar referida a una semana, mes, trimestre, año o un día determinado. Ejemplo, 1997-2008 al 30 de junio de 1993 al 2018. Hay informaciones muy importantes en cuanto al cuándo del título de un gráfico. Y es que si nos vamos a referir solamente a un año, solamente colocamos el año y punto.
Pero si nos vamos a referir a un periodo de varios años, y este periodo de varios años está comprendido entre la misma, vamos a decir, década de años, por ejemplo, 2001, 2004, solamente tenemos que escribir 2000 entero, guión 04, refiriéndonos a los 2 años. Pero cuando se refiere a diferentes décadas, como por el ejemplo que tenemos ahí en 1997-2008, tenemos que escribirlo completo. Son informaciones muy importantes que debemos de saber en cuanto al cuándo. Otra característica a considerar en el título: en mayúscula y con tilde. Eso es lo primero. El título se debe de escribir en mayúscula y con tilde. Periodo de referencia, especificación de la unidad de medida. También es una parte muy importante. ¿En qué se va en qué se está midiendo? O en 100 valores en pesos, en miles, en millones. El otro aspecto también muy importante es especificación de la unidad de medida. Ya lo dijimos, de las llamadas en los títulos. Otras formas de representar los enunciados iniciales de un título. Cuerpo del gráfico. Aquí estamos hablando ya luego del título viene un cuerpo, viene la representación realmente, cómo la persona lo va a ver. Y en cuanto al cuerpo del gráfico, lo primero que tenemos es una figura, conjunto de puntos o líneas, barras, polígonos o figuras utilizadas en la representación de datos estadísticos. Y aquí tenemos 3 ejemplos, como ustedes pueden ver: un gráfico de barra, un gráfico de pastel y un polígono de frecuencia. Escala o eje de valores. En cada una de las figuras que nosotros vayamos a hacer, dice, tiene una escala o eje de valores. Dice, es la línea recta segmental que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Si se visualizan los rótulos de datos, es optativo mostrar u ocultar el eje de valores, y aquí tenemos un ejemplo. ¿A qué se refiere el eje el escala o eje de valores? La escala de eje o eje de valores se representa a la escala que nosotros vamos a visualizar nuestro gráfico. La escala de valores se refiere a cómo vamos a representar nuestro gráfico, como ustedes lo acaban de ver ahí. Si nosotros vamos a tener una escala, esa escala va a ser por experiencia o por conocimiento asignada por el estadístico que esté trabajando. O sea, asignada por la persona que esté trabajando el estadístico. Estamos refiriendo a los números que se van a colocar en la barra de forma vertical y horizontal, tal como ustedes están mirando en el ejemplo. La leyenda contiene una muestra de simbología y rótulo de concepto con el que se asocia. Corresponde a las características en las que el título generalmente vienen predecidas por la proposición por. Y aquí está la leyenda. Aquí hay un ejemplo de lo que son las leyendas. Eje de conceptos. Aquí tenemos una representación visual de lo que son los ejes de conceptos en diferentes gráficos, tanto el histograma de barra o polígono de frecuencia. Pie del gráfico. Constituye la parte inferior del gráfico y comprende las notas, llamadas y fuentes. O sea, en cuanto al pie del gráfico, nosotros vamos a tener una nota, llamadas y fuentes. Se destina para anotar aquellas aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información. Necesario para una mejor interpretación de esta por parte del usuario. Y los gráficos están acompañados de cuadros. El uso de pie de gráfico es optativo. En cuanto a la nota deberá ubicarse inmediatamente después del cuerpo del gráfico y alineada al margen izquierdo. Aquí estamos hablando muy específico. Su anotación iniciará con la palabra nota, seguida por 2 puntos. La descripción del enunciado será en minúscula, respetando la regla de los nombres propios, sin emplear símbolos ni abreviaturas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es las notas. Se inicia con la palabra nota, 2 puntos, y se escribe en minúscula, normal, especificando todo lo que ya habíamos leído. En cuanto a la llamada, es la información específica aplicable a la determinación parte del cuerpo del gráfico que se utiliza con el objetivo de hacer aclaraciones particulares sobre la interpretación conceptual, cobertura geográfica o referencia temporal de los datos estadísticos ofrecidos. La llamada se indica con una barra oblicua, siendo antecedida por una letra o número, y puede ser aplicada
en cualquier parte del cuerpo del gráfico. En cuanto a la fuente, esto es una parte muy importante. La fuente, de dónde sacamos la información. Dice, es la indicación que se encuentra al pie del gráfico y tiene como fin cumplir un triple propósito: otorgar el crédito correspondiente a la entidad responsable de producir la información, señalar la unidad o departamento que genera la información y el documento de donde se obtiene, así como orientar al usuario sobre su localización en caso de que requiera alguna consulta directa. Esta parte es muy importante, uno se cuida mucho a través de lo que son las fuentes, porque a veces sacamos información que vienen de otras fuentes externas. Y aquí tenemos por último lo que es un esquema de un gráfico estadístico. Así se ve un gráfico estadístico. Aquí lo que va a cambiar en esta estructura que vemos aquí es el cuerpo, porque el cuerpo puede ser un gráfico de barra, un histograma, un gráfico de pastel, puede ser un polígono de frecuencia, un gráfico de puntos, puede ser un diagrama de cajas y bigotes, como llaman, cualquier tipo de gráfico. Pero después la estructura que nosotros estamos mirando aquí es la estructura que debe de tener un gráfico. Tiene su número, tiene su título, y el título responde las 4 preguntas fundamentales, y tiene su leyenda, tiene su pie, tiene nota, tiene todas las partes que debe de tener un gráfico estadístico.